¿cuál es la principal característica de la anestesia? La persona se duerme y que se le quita el dolor. Quita el dolor, ¿sí? Esa es la principal característica de la anestesia, quitar el dolor, ¿sí? No hay otro objetivo, no, la anestesia no es para ver estrellitas, no es para ver un mundo de unicornios o algo por el estilo, no, es simplemente para quitar el dolor. Ahora, cuando nosotros como seres humanos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas tiempos de aflicción o tiempo de frustración, nuestra mente tiene la tendencia a aplicar cierto tipo de anestesia para que nosotros como que nos bloqueemos ahí en aquello que nos afectó o en aquello que nos hirió. Hay una tendencia en que cuando vivimos momentos de frustración, siempre uno dice, no vuelvo a permitir que esto me pase. ¿Cuántos hemos pensado o hemos dicho eso? Si le ocurrió, no vuelvo a permitir que esto me pase. Dígale a que está a su lado, te estabas anestesiando. Bien, la anestesia está bien para un momento de procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Para un instante en el cual uno necesita que no haya dolor. Pero yo te pregunto, ¿está bien que esta anestesia permanezca para siempre? ¿El efecto? ¿O es necesario que sea quitada en algún momento? ¿A cuántos de nosotros se nos ha dormido una pierna o un brazo? ¿Sí? Usted anda como, ¿sí? Y usted siente que renace cuando esa pierna empieza a despertar, ¿verdad? ¿Sí? Y miren que la anestesia, según el dolor o según el procedimiento quirúrgico, la anestesia viene por cantidad y dura un poco más, tiene más efectos que en otras ocasiones. Si es una muela, bueno, se durmió y después se despertó, pero si es una cirugía más compleja, he escuchado que eso genera hasta vómito y bueno, una cantidad de cosas, reacciones en el cuerpo. ¿Por qué? Porque había que controlar el dolor. Lo que hace el anestesista, el especialista, anestesiólogo, gracias. Ustedes saben más de eso que yo. Lo que hace el anestesiólogo es poder medir la cantidad de anestesia que se le aplica para que funcione específicamente en lo que se necesita y no afecte nada más. Así de sencillo. Eso es lo que mide el anestesiólogo. Cuando la anestesia se sobrepasa, hay complicaciones, ¿verdad? Y hasta la persona puede perder la vida por un exceso de anestesia. ¿Por qué? Porque la anestesia tiene que pasar lo más rápido posible para que no genere otro tipo de daños. Cuando nosotros mentalmente, por voluntad propia, queremos anestesiar algo en nuestras vidas, ¿qué crees tú que ocurre? Está bien porque aparentemente cubre el dolor, ¿cierto? Y uno dice, yo me juro que no vuelve a pasar eso conmigo, no vuelvo a abrir las puertas, no vuelvo a permitir esto. Y sí, intentamos aplicar una anestesia en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. El problema es cuando esa anestesia comienza a durar más de lo necesario. Ahí comienza a haber daños. Ahí parte de nuestra vida comienza a atrofiarse. ¿Por qué? Porque si le aplicaste anestesia a tu pierna y tú decidiste que esa anestesia permaneciera, ¿cómo vas a andar? Andarías así, ¿verdad? ¿Por qué? No funciona. ¿Qué necesitas para comenzar a funcionar correctamente? Buscar la forma que la anestesia desaparezca. Eso es lo importante. Y a veces hay áreas de nuestras vidas en las cuales nosotros andamos así. Y somos conscientes de que esa área no está funcionando. No está funcionando.
pero ni siquiera sabemos por qué, ni siquiera sabemos cómo repararlo y no conocemos la solución. Hoy te lo estoy diciendo. El problema fue que un día decidiste anestesiarte voluntariamente y nunca te recuperaste de eso. Entonces comenzaste a andar ahí, como dicen las abuelitas, a trancas. Eso, así, ¿sí? Sí, tienen cara de abuelito. No. Un día. Pero a veces se comienza a vivir de esa manera porque voluntariamente nosotros mismos nos cerramos y aplicamos cierto tipo de anestesia a nuestras vidas para no vivir de la forma correcta. Llega un momento en que sentimos en que ya no servimos para eso, que eso no va a llegar a nuestras vidas, que las cosas no van a cambiar. ¿Has pensado eso alguna vez? Yo ya no sirvo para esto no va a cambiar en mi vida, esto no. Y comienza a haber una mentalidad negativa ahí y simplemente te cerraste las puertas ante cualquier oportunidad de esa área de tu vida. El problema no es que el Señor no quiera hacer algo ahí, el problema es que estás anestesiado. Dígale a que está a su lado, dele un abracito y dígale, eso tiene solución. Eso tiene solución. Todos los asuntos de tu vida tienen solución, hasta la muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso también tiene solución. El reparo y el problema es cuando no somos conscientes de la necesidad de solucionar aquello en nuestras vidas y pasa tanto tiempo en la misma situación que simplemente llegó la resigna. ¿Sí? La resignación y ya nos quedamos con eso. Con un miembro ahí funcional, una pierna que puede funcionar, pero como está anestesiada, está paralizada. Y te has dado cuenta que hay asuntos de tu vida que simplemente has permitido que el Señor venga, obre y se manifieste. La anestesia desapareció y comenzaste a ser activo y productivo en ello. Pero hay otros asuntos que no. Hay otros asuntos que se quedaron ahí arrastrando. Y tú dices, Señor, yo quiero que tú hagas, pero no funciona. Te toca arrastras. Algo tiene que pasar. Algo tiene que despertar ahí. Porque mira, llega un momento en que la anestesia comienza a despertar y el dolor no desapareció completamente. Ahí lo sientes. Pero si tú vas al anestesiólogo y le dices, ay, inyécteme otro poquito, ¿él lo va a hacer? Jamás. La anestesia fue transitoria para controlar un dolor circunstancial, pero no podemos gastarnos la vida inyectándonos cual adicto anestesia para tratar de controlar un dolor que hace mucho debimos haber afrontado, debimos haber encarado, debimos haberle puesto la cara. ¿Sabes cuál es el mayor temor? ¿Sabes por qué uno no le da la cara a aquello que uno sabe que tiene que solucionar? Dígale a que está a su lado, duele. ¿Y a cuántos no nos gusta que duela? No nos gusta. ¿Ves los procedimientos quirúrgicos de hoy en día? La tecnología y la ciencia va avanzando y cada día son más sencillos y menos dolorosos. ¿Por qué? Porque se trata al máximo de tratar de manejar sin dolor un procedimiento en el cuerpo de alguien. Y a veces nosotros queremos eso para nuestras vidas. Queremos vivir sin dolor. Queremos vivir sin frustración. Queremos vivir sin circunstancias. Yo no quiero que eso me duela, por eso cerré la puerta y no la vuelvo a abrir. Eso está anestesiado. Pero un día cuando eso en miembro me hizo falta, fui y le reclamé a Dios.
Señor, ¿por qué? Si tú le das a este, tú le das a esta, ¿y por qué a mí no me has dado? No es que no quiera darte, es que tú cerraste la puerta. Y cerraste la puerta porque temes que te duela. Porque un día te dolió y decidiste anestesiarte, y esa anestesia te ha durado años. Y como ves que ahí ya no pasa nada, entonces viene la pregunta: Señor, ¿por qué? Y no es porque Dios no lo haya querido hacer. El problema es que nosotros mismos decidimos anestesiarnos. El Señor, si quiere, dígale a alguien, el Señor quiere hacerte pleno. El problema es que nos anestesiamos. Cuando comienza uno una vida en Cristo, a caminar en el Señor, si hay algo que yo te aseguro, es que vas a tener dolor. Algo te va a doler. En algo te vas a sentir frustrado. Hay personas que piensan que llegar al Señor es agáchese y recoja, ¿sí? Todo así como andar en una nube 5 metros bajo el cielo. No gasto ni siquiera la suela de los zapatos. No siento nada, me talla, nada me aprieta, no me duele nada, no me duele la cabeza. Pero los que hemos comenzado a caminar en Cristo sabemos que en algún momento duele. Porque en ese proceso de transformación el Señor comienza a tratar con nuestras vidas y sentimos que algo comienza a desgarrarse. ¿Y por qué comienza a desgarrarse? Porque en el momento en que el Señor te quiere hacer nueva criatura, tiene que quitar algo a lo cual te has aferrado durante toda tu vida. ¿Crees que eso no duele? Eso duele. Por eso es que a veces tratamos de esquivar la vida en el Señor y decimos: yo sirvo, yo voy, yo me congrego, yo hago. Pero cuando el Señor dice: hey, te va a doler, entonces huyo, me escondo. Cuando el proceso comienza a doler, entonces yo digo: más bien espero unos días, 15, 20 días. Y cuando siento que ya la anestesia hizo otra vez efecto, vuelvo y doy la cara. Dígale a que está a su lado, por favor, dígale: en el futuro te va a volver a doler. Te va a volver a doler. Porque vamos a tener que volver a darle la cara otra vez a Dios ahí en esa área de nuestra vida. Y ahí, cuando le vuelvas a dar la cara al Señor, el Señor va a volver a tratar de quitar de tu vida eso, y va a volver a doler. Es como una mujer que se va a depilar. Se aplica cera, no sé, en el brazo, digamos, en la pierna, más común. Se aplica cera en la pierna, está bien velluda. 1 año sin depilación. Se aplica cera en la pierna, se pone la venda, es una venda, ¿cierto? Digamos que es la venda. Se pone la venda, ¿y cómo se la quita? ¿Cómo se la quita? Empieza. Si usted hace eso, es una muerte lenta. ¿Cómo se ha quitado usted la venda? Entre más rápido, menos doloroso. Pero duele, ¿cierto? Dígale al que está a su lado: no importa qué tan rápido sea el proceso, igual va a doler. El problema es cuando gastamos años tratando con eso y lo hacemos. Te estás muriendo lentamente. ¿Y sabes por qué somos tan lentos al quitarnos la venda? Por miedo a que duela. Miedo a que duela. Entre más rápido enfrentes el proceso y le pongas la cara a Dios a eso, sí va a doler.
Dígale a alguien, pero va a doler menos. O simplemente, cuando el Señor viene y dice, hey, ven y estemos a cuentas. Simplemente en ese momento voy a esquivarlo y voy a decir, estoy bien. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, oh, estoy más bien, gloria al Señor, cuando estamos muriéndonos por dentro? Y ese bien te duró mientras le diste la cara a esa persona, pero cuando estuviste solo volviste a tu rostro de moribundo. Porque duele. Porque duele. Y no puedes esconder el dolor. Llega un momento en que aunque trates de disimularlo, toda la gente a tu alrededor te va a ver cara de adolorido. ¿Alguna vez usted ha tratado de esconder un dolor? Se lo puede esconder a uno o dos. Y quizá le digan por decir, ¿cómo estás? Y dice, bien. Pero va a llegar alguien que te conoce y no te va a preguntar cómo estás. ¿Sabes qué va a preguntar? ¿Qué tiene? Porque sabe que hay algo. Porque tu cara de moribundo lo está gritando. Y si no pides auxilio, si no solucionas eso, si no quitas la venda lo más rápido posible, vas a seguir en tu muerte lenta. Y te vas a acostumbrar tanto a eso, que ocurre lo que yo a veces he pensado. A veces hay dolores que a uno le salen en el cuerpo y uno dice, uy, me duele mucho. Pero después de unos días uno ya no siente tanto el dolor. Entonces lo que yo siempre digo, ¿será que me duele menos? ¿O ya me estoy acostumbrando al dolor? ¿Cuál será de los dos? Y a veces en el proceso uno piensa que es que ya estoy sanando porque duele menos, y resulta que no es que duela menos, probablemente me estoy acostumbrando a ese dolor. Porque la tarea y el propósito de Dios no es que duela menos. La tarea del Señor es que aunque duela, quite ese dolor completamente de raíz. Pero a veces, cámara lenta. ¿Saben cómo le llaman a las personas que les gusta eso? ¿Cómo? Dígalo fuerte, ¿cómo? Dígalo. Y ese dolor quita nuestra mirada del propósito. Porque una vez tú tratas de ocultar tu dolor, tú cierras una puerta a las posibilidades del Señor. Y ahí, en aquello que tú no asumiste el dolor, sino que trataste de ocultarlo y dijiste, yo no vuelvo a sufrir por esto, yo no vuelvo, yo no. Y el Señor te dice, dale, y tú dices, me da susto, me da miedo. Ahí, en esa área, aunque tú quieras honrar al Señor con tu vida entera, ahí en esa área tu visión comienza a ser diferente a la visión de Dios. ¿Alguna vez usted ha tratado de conducir con un dolor bien fuerte? Ni ve bien siquiera. O sea, no está en sus 5 sentidos. Tienes que parar en algún momento. ¿Alguna vez conduciendo moto se te ha metido un mosquito en el ojo? ¿Tú aceleras o paras y lo solucionas? Porque andando así apretando ojo, sabes que algo va a pasar.
Y a veces andamos así apretando un ojo y con el ojo entrecerrado a ver cómo me defiendo en la ruta. Y ya no ves igual. Y por más que tú le dices, Señor, yo quiero honrarte, yo quiero que lo hagas, haz conmigo lo que tú quieras, ahí en esa área no puedes ver igual a Él. Porque el dolor está sobrepasando a lo que el Señor te quiere mostrar. Estaba viendo un experimento científico y estaban comprobando algo acerca del conducir. Sabían que en alto grado de alcoholemia no se debe conducir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se pierde la claridad de los sentidos. Entonces no se puede. Y está comprobado científicamente que el mismo efecto de alguien que conduce embriagado es igual que alguien que está que se orina, que se revienta. Si estoy que me reviento, lo mismo, el mismo efecto ocurre que con alguien que está embriagado. Así que ya sabe, mejor pare en el camino, busque dónde y siga la ruta. ¿Es peligroso? Pero es que como hay dolores que no se ven, entonces yo sigo la ruta así hasta que un día me estrello y le pregunto, Señor, ¿por qué me pasó esto? Simple y sencillo. Usaste más anestesia de la que deberías. Está bien que un día hayas querido usar anestesia para tu vida y hayas hecho un pacto contigo mismo de cerrar esa posibilidad de que te volviera a doler. Pero es que cuando eso dura años, cuando eso dura mucho tiempo, te pierdes la oportunidad de crecer en un área de tu vida. ¿Cuántos de nosotros llevamos harto tiempo honrando al Señor, anhelando servirle, vivir para Él, pero somos conscientes de que hay algo hay áreas en las cuales no veo el mismo fruto que en otras? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué? ¿Cuántos hemos visto el favor del Señor y hemos de verdad, hoy reconocemos que el Señor ha hecho algo lindo en nosotros? ¿Por qué lo ha hecho ahí en esas áreas que te lleva a decir, oh sí, papá es más bello? ¿Por qué lo ha hecho ahí y en otras áreas no? Hay áreas en tu vida en las cuales el Señor ha trabajado y tú ni siquiera te diste cuenta en qué momento el Señor te transformó, pero ya no eres el mismo. Sí, porque hay áreas en las cuales no ha hecho eso. Porque tu visión en esa área está nublada. Hay un miembro en tu vida que está tan anestesiado que por más que quieres moverlo, está inutilizado. Sacude un poquito a 2 personas o 3 y dígales, quita la anestesia. ¿Cuántos ya le hemos entregado toda nuestra vida a Dios? Digan amén. ¿Y cuántos sentimos que el Señor de verdad está entregando todo a nosotros? ¿O lo veo un poco flaco por ahí en alguna parte de mi vida? ¿Le has dado gracias al Señor porque el Señor te ha hablado en algún momento? Y tú dices, uy, el Señor me habla tan fácil aquí en esto. Y te has preguntado, Señor, ¿por qué no me has dicho nada aquí? ¿No será por anestesia? Ahí donde estamos anestesiados
ahí el Señor, por más que quiera hablar, nosotros no le escuchamos, porque nos da miedo a que duela. ¿Te ha dado miedo a que duela? Ahí donde más temor tienes de que te duela, ahí es donde estás inyectando anestesia a diario. Pero no calculamos las consecuencias. ¿Qué pasaría si un cirujano, si un anestesiólogo, después de aplicar anestesia en la cirugía, cuando pasa la anestesia, la persona dice: ay, me duele un poquito, vuélvame a inyectar la misma dosis? ¿Qué pasaría con la persona? Efectos secundarios: colapsar, puede colapsar su salud, se puede morir, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros pensábamos que autoaplicarnos anestesia en nuestras vidas era inofensivo? Hoy entendemos por qué ahí nos estamos muriendo y no lo estamos probando, no lo estamos disfrutando y no estamos viendo fruto. Dígale al que está a su lado: Dios nunca diseñó la anestesia para tu dolor. La tarea del Señor nunca ha sido evitarte el dolor. Y si alguna vez pensaste que el Señor vive todos los días mirando a ver cómo hace para quitarte el dolor, no, esa no es la tarea de Dios. El Señor no anda a diario mirando cómo te evita el dolor. El Señor sí lo quiere quitar, pero no lo quiere evitar. ¿Sabes qué hace que un niño pequeño que metió su mano al fuego, cuando esté grande no la vuelva a meter? ¿Sabe qué se sintió? Y si no sintiera nada, constantemente estaría metiendo su mano y haciéndose daño. ¿A cuánto nos ha dolido algo en nuestra vida? ¿Hartico o poquito? El Señor permitió ese dolor para tratar con tu madurez y con tu carácter, no para que vivieras anestesiado. Es que el Señor no quiere que yo sufra. ¿Seguros? Entonces, ¿por qué Jesús dijo: en este mundo tendréis? Si hay algo que el Señor aseguró para nuestro futuro, fueron aflicciones. Pero Él mismo dijo: pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? El Señor no siempre va a andar evitándote el dolor. El Señor lo puede permitir en algún momento por tu madurez y por tu carácter, pero Él te asegura que en la medida que crezcas, Él va a quitar de raíz y completamente ese dolor. Pero no siempre lo va a evitar, porque es necesario. ¿Sabes cómo se da cuenta alguien que está enfermo por dentro? Porque algo dolió. Y nunca dolió. Y eso estaba adentro. Nunca se dio cuenta hasta cuando ya era demasiado tarde. Dígale al que está a su lado: no le pongas anestesia. Dígale: quita la venda lo más rápido posible. De raíz. Hay un caso en Marcos 14. Quiero que lo leas conmigo, por favor. Versículo 3, Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿De cuánto precio? Muchísimo.
Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Mire lo que sigue. Versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enojado por ver a alguien adorando a Dios? ¿No? ¿Nunca? Sí, en algún momento. Alguien estaba adorando a Jesús. ¿Y qué hicieron algunos? Se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Jesús estaba por ir a la cruz. Y proféticamente alguien tenía que venir y ofrecer adoración que costara delante de su presencia. ¿Quién lo hizo? Anterior, hijita, por favor. ¿Quién lo hizo? Una mujer. Ya, punto. Vino una mujer con un vaso de alabastro. Ya. Lo rompió, lo derramó, adoró. ¿Quiénes estaban reunidos en esa casa? Los seguidores de Jesús, ¿verdad? ¿Dónde estaban? En Betania. ¿En qué casa? ¿En la de quién? Mire, présteme atención a esto, por favor. Ojo, porque esto es clave. Estaban en la casa de Simón el leproso. No porque estuviera leproso en ese momento, porque era prohibido por la ley que alguien se acercara a un leproso. Ese Simón el leproso era alguien que ya había recibido un milagro y había sido sano por Jesús, y quería celebrar la vida de Jesús invitándolo a su casa. Entonces el anfitrión estaba amando al maestro y estaba agradecido. ¿Quiénes estaban acompañando a Jesús? Los discípulos. La gente que lo amaba, que lo estaba siguiendo y que le quería servir. Ahora, la pregunta es: ¿quién creen ustedes que se enojó porque estaban adorando a Jesús? ¿Los que lo amaban, los que lo adoraban y los que lo querían servir? Y a veces uno piensa que eso nunca podría ocurrir en alguien que de corazón quiere honrar al Señor. Uno piensa que si alguien se enoja por ver adorando al Señor, honrando al Señor o sembrando en el Señor, es alguien que no conoce a Dios, ¿cierto? No, estamos hablando de un hombre que fue sano de lepra, recibió un milagro, estaba agradecido, y estamos hablando de discípulos que vivían con Jesús, querían honrarle, querían adorarle y querían servirle por el resto de su vida. Pero alguien de esos, dígale a que está a su lado, estaba anestesiado. Y ahora sí empiezo a predicar. Dentro de ese contexto de anestesia, siempre que hay una obra para el Señor, que algo ocurre, siempre el dolor sale a flote. Por más que alguien quiera honrar y adorar al Señor y servirle, si está anestesiado, llega un momento en que alguna circunstancia, algún hecho, le mete el dedo en la llaga. Porque nunca quiso solucionar eso. Hoy te pregunto a ti: ¿cada cuánto por regularidad tú te ofendes? ¿Qué tan fácil somos para ser ofendidos? ¿Qué tan fácil te ofendes? Un desconocido que no tiene nada que ver contigo, no sabes quién es ni de dónde salió, ¿logra ofenderte?
Entonces, ¿cómo sería nuestra reacción al ver esa mujer que derramó todo el perfume de alabastro en el maestro? ¿Hubiéramos adorado y exaltado al Señor o también nos hubiéramos enojado? ¿Alguna vez alguien te ha dicho que honres al Señor, que siembres y que te des a Él? ¿Te has ofendido por eso? ¿Te incomodó? ¿Alguna vez alguien te dijo que tenías que rendirte al Señor y eso te ofendió? No, pero es que yo estoy haciendo algo para el Señor, es que yo me congrego, es que yo hago. Y entonces, ¿por qué nos ofendemos? ¿Qué tanto se ofendió Simón Pedro cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás? Te aseguro que no lo suficiente como para irse, porque ahí se quedó con el maestro. Lo que Pedro tenía que solucionar lo fue solucionando en la marcha. Pedro se rebotaba. ¿Y sabes por qué fue el hombre que más se le notó la falta de carácter entre los discípulos? Porque era el discípulo que más se exponía delante del maestro. Y quizás uno dice: ay, el más lindo era Juan, el discípulo amado, el que abrazaba a Jesús, que Jesús le sobaba la cabeza, que vivían como uña y mugre, que se daban amor todo el día, que Jesús le dijo: Juan, hijo, ahí a tu madre, le encargó a la madre. Ese era el más lindo, ese era el más limpio, ese era el más amoroso. Lee, por favor, en el Nuevo Pacto y en la iglesia primitiva, ¿quién dio más fruto y a quién Jesús Cristo le encomendó más tareas dentro de la iglesia primitiva? No al consentido. Dígale al que está a su lado: al que le dolía, pero sanaba en el proceso. Pedro nunca trató de esconder su dolor. Pedro nunca trató de esconder sus errores. Pedro nunca trató de disimular. Pedro nunca trató de ponerle anestesia a la cuestión. Jesús dijo: me van a matar, y Pedro sacó el machete y dijo: a ver, yo lo defiendo hasta la muerte. Atravesado, dirían algunos. No, era alguien en proceso. Era alguien en proceso, que le dolía el solo pensar que iba a perder a su maestro. Dijo: yo me hago matar, porque eso duele. Pero lo demostró. Mientras tanto, otros se dolían, pero decían: oh, ¿me conviene que lo diga o no me conviene? Anestesiando, anestesiando, anestesiando. ¿Con quién el Señor comenzó la iglesia primitiva? Dígale al que está a su lado: con alguien sin anestesia. El estar dentro del cuerpo no es garantía de que estás sano. El estar haciendo algo para el Señor no es garantía de que no hay algo anestesiado en nosotros. El estar dentro de la casa en intimidad con el maestro no es garantía de que nunca nos vamos a ofender. Alguien se ofendió, se enojó. Alguien se enojó dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio?
perfume. Jesús necesitaba ser ungido para el día de su muerte. Pero aquellos con anestesia no estaban viendo en el orden de Dios, estaban viendo por su conveniencia. ¿Qué crees que es lo que más nos conviene? ¿La voluntad de Dios o tratar de preservar nuestra vida? Pregúntele a alguien: ¿y entonces por qué te anestesias? ¿Por qué? Quizás alguien dice: es que duele mucho. Quizás alguien dice: es que exponerlo dolería más porque eso representa un proceso y no quiero procesos porque eso duele. El solo pensar que voy a tener que volver a vivir eso mismo que me dolió un día, mejor me quedo quieto. ¿Y qué? ¿Cambias la visión de Dios por tu miedo al dolor? Entonces cambiamos la porción de Dios por 1 mililitro de anestesia. Pero lo importante es que 1, no duela, y 2, nadie vea mi dolor. ¿Cuántos hemos gastado esfuerzo en nuestra vida por evitar que alguien vea nuestro dolor? ¿Sí le ha pasado? Yo lo he hecho. Ustedes no saben cuántas veces yo me paraba y les decía a ustedes: soy fuerte, y por dentro estaba desmoronado, solo porque pensé que exponer mi vida y mi dolor me iba a hacer débil. ¿Y quién va a seguir a un débil? Pero después entendí que mi mayor debilidad podía ayudar a sanar a otros, y que también, como lo viví yo, vieran la fortaleza del Señor en sus vidas. Entonces, lo que para mí era una frustración, un dolor, hoy en día el Señor lo usa como una fortaleza para sanar y levantar a otros. Después de mucho tiempo tratando de esconder ese dolor, el Señor otra vez me dijo: venga y estemos a cuentas. Volvió y me llamó por lo mismo. Yo dije: Señor, ¿qué tienes conmigo? Así como el gadareno ese: Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Sencillo. Me dijo: Chino, hay que solucionarlo, porque mientras no lo soluciones, vas a andar así. Entonces le dije: Señor, lo necesito ya. Muchos vieron mi dolor, y cuando el Señor quitó la venda, dolió bárbaro, pero fue necesario. Ustedes no se imaginan, si nunca han vivido eso de querer anestesiarse solo para evitar el dolor, ustedes no se imaginan cómo duele de más. Porque es un sentimiento de experimentar que el tiempo me va pasando y eso sigue muerto dentro de mí. Y estoy viendo muchas cosas lindas del Señor, estoy avanzando en otras, pero eso sigue ahí inerte. Y no porque esté muerto.
Yo lo tengo dopado para evitar el dolor, para evitar equivocarme otra vez. Pero nunca olvides, en este mundo tendréis aflicciones, pero confía, confía. Tienes a papá, tienes a papá, tienes a papá, tienes a papá. Y Él ya venció. Él ya venció. ¿Quieres darle un abracito a alguien y dígale, no temas? Cristo ya venció. Él ya venció. Él ya venció. Él ya venció. ¿Cómo te vas a dar cuenta que ya no andas así? Sino que andas bien. Cuando estás viendo igual que el Señor, y cuando eso ya no está muerto, ya no está anestesiado. Te está doliendo probablemente, estás en el proceso probablemente, sientes que te mueres, pero ahí está vivo, está resucitando eso. Es como esa pierna que se durmió y está despertando. A veces uno dice, shh, no le haga ruido. No, despiértela rápido. Entre más rápido la despierte, dígale al que está a su lado, más rápido se va a poder mover. Y muchos se van a enojar por ver que despertaste. Pero que no te importe eso. Lo que en realidad tiene que importarnos es que cuando despertamos ahí en esa área de nuestra vida, estamos adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de señores. Mientras unos se enojan, otros adoran con nosotros. Amén.